Esta expresión que les voy a decir es una expresión cubana, pero creo que la hay en otros países también, quizás un poquito diferente. Aquí, en este versículo, es donde piensan algunos cristianos que se nos traba la carreta a los adventistas. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Que estamos perdidos. Se les traba la carreta. ¿Cómo hay esa expresión en otros países? Ayúdenme. Donde ya la carreta no camina más, ¿verdad? Se atascó. Miren lo que dice del 14 al 17. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde, hermano? En la cruz. Y la mayoría del cristianismo le aplica estos versículos a la ley de los 10 mandamientos. Dice el otro, el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice el 16, por tanto, ya que fue clavada en la cruz, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o de sábados, dice en algunas versiones. Y utilizan este versículo como la espada para darnos la estocada. Cuando al toro ya lo van a matar, le introducen una espada. ¿Se han dado cuenta de eso en los corridos de toro? Por arriba así, detrás del cuello. Y el pobre animalito, cada vez que se mueve, la espada esa metida adentro lo va abriendo más y más. Y yo creo que, perdónenme si a alguno les gusta eso, pero yo creo que debieran eliminar por completo las corridas de toros. Es algo feo, es triste. Así que déjenme acercarme por este ladito. Enfoca bien la cámara aquí a mi cara, por favor, porque quiero que me vean bien lo que voy a decir. Avíseme cuando esté lista, hermana. Este mensaje es para los pastores que van a ver de alguna manera esta grabación. Pastores adventistas, pero pastores no adventistas también. Porque ustedes utilizan equivocadamente este versículo para atacarnos a los adventistas y decir, ustedes los adventistas están confundidos. Están enseñándole a la gente cosas que fueron clavadas en la cruz, que ya no tenemos que guardar el sábado, porque ahí dice que fue clavado ¿dónde? En la cruz. Bueno. Espero con la ayuda de Dios que todos los que vean esto, el Espíritu Santo de Dios los pueda ayudar a comprender que los equivocados son ustedes. Porque la ley de Dios es eterna. Y nos vamos a dar cuenta en este estudio que aún cuando estemos en el cielo, la vamos a guardar. Gracias, hermana. Y ahora puede ponerlo en el tamaño normal. Era un mensajito para mis compañeros pastores de otras denominaciones. Fíjense lo que he hecho en este estudio. En la parte izquierda del papel que les he dado, aparece allí los 10 mandamientos en tablas de piedra. ¿Se dieron cuenta del dibujito? Quiere decir que todos los versículos que están en el lado izquierdo corresponden a qué ley? A la ley de los 10 mandamientos. Dijiste, Melvin, la ley de Dios. Las dos se conocen como la ley de Dios. La ley de Dios, y les puse a su lado derecho, fíjense, un libro. Y eso corresponde a la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés también la conocemos como la ley de Dios, porque también la dio Dios. Pero hay un versículo en especial que define que son dos diferentes. Se encuentra en Daniel 9:11.
Vamos a buscar a Daniel 9:11, se los puse bien arriba. No sé si podrás enfocar esta página aquí. Voy a tratar de que no me tiemblen las manos y que la enfoque. Si quieres me acerco un poquito más. ¿Se dan cuenta que está la ley de Dios al lado izquierdo y está la ley de Moisés al lado derecho? Fíjense lo que dice Daniel 9:11. Pongan atención a esto. Miren todos para acá. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer, ¿qué cosa? Tu voz. Por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de ¿quién? Ahí están las dos leyes. La primera que aparece allí dice, todo Israel traspasó ¿cuál? Tu ley, la ley de los 10 mandamientos. Apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de ¿quién? De Moisés. Empiezo con ese versículo para darles a entender que cuando hablen de la ley de Dios, tienen que especificar, tienen que aclarar cuál de estas dos leyes están hablando. Porque ahí es donde está la confusión. Hermanos cristianos, buenos cristianos, de muchas iglesias, bautistas, pentecostales, hermanos católicos, ustedes mencionen, están confundidos en este tema, porque confunden los versículos cuando se está hablando de la ley de Moisés, creen que está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Y aquí, en el comienzo, les estoy dando a entender que son dos grandes divisiones. Entonces, fíjense lo que hice acá. A ver, hermana, si puedo otra vez enfocar aquí. En el centro de la página le puse sobre qué vamos a estudiar. Así que lo primero que aparece allí dice, está escrita por, y vamos a ver en el lado izquierdo quién escribió la ley de los 10 mandamientos y en el lado derecho quién escribió la ley de Moisés. ¿Está claro? Y así vamos a seguir hasta el final. Muy bien, gracias hermana. ¿Lo pudo captar? Muy bien. Vamos allá, el primer versículo para saber quién escribió la ley de Dios de los 10 mandamientos está en Deuteronomio 9:10. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Y me dio Jehová, ¿cuál ley dice ahí? Pongan atención acá todos. ¿De cuál estamos hablando? ¿De la derecha o la de la izquierda? De la izquierda, porque dice el 10, me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con un cincel, dice allí. ¿Con qué fue escrita? Con el dedo de Dios. Y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Si yo les pregunto, ¿quién escribió la ley de los 10 mandamientos? ¿Cuál es la respuesta? Dios. Y ya vamos a ver un poquito más adelante que dice que fue escrita con su dedo. Pero ahora vamos a pasar a la ley, bueno, todavía está Deuteronomio 10, los versículos del 1 al 4. Les puse este otro allí. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Déjenme detenerme un momentito. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió con las 2 primeras tablas de piedra? ¿Quién hizo las 2 primeras tablas de piedra? ¿Quién las hizo? Dios. Y se las entregó a Moisés, ¿dónde? Encima del monte allá donde habló con él, se las entregó. Y cuando Moisés bajó del monte se encontró con que el pueblo estaba adorando dioses paganos y las rompió, enojado. Y entonces ahora Dios le dice, ahora tú vas a hacer
las otras tablas. Así que cuidado. ¿Quién hizo las primeras tablas de piedra? ¿Y quién hizo la segunda? Moisés. ¿Quién escribió las primeras tablas? ¿Y quién escribió la segunda? Dios. No fue Moisés. Moisés solamente las hizo. ¿Está claro eso? Vamos allá. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré. ¿Quién está hablando que iba a escribir? Dios. Escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. ¿Qué cosa escribió? Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Preguntas, porque necesito que aprendan bien esto. ¿Quién escribió las segundas tablas de piedra? Dios. ¿Quién escribió las primeras tablas de piedra? Un dato curioso. ¿Cuál es la única porción de la Biblia que no ha sido escrita por ningún ser humano? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios los escribió ¿con qué cosa? Con su propio dedo. Esto para mí significa mucho, muchísimo. Dios no se valió de ningún ser humano, porque los seres humanos cometemos errores, ¿sí o no? Y Dios lo escribió con su propio dedo. Dios no quería que nos confundiéramos. Con su propia mano lo escribió Dios. Muy bien. Así que vamos bien. Vamos a pasar a la ley de Moisés. A ver quién la escribió. Deuteronomio 31, 24. 31, 24. ¿Ya lo tienen todos? ¿Vamos bien, Melvin? Dice así: y cuando acabó Dios de escribir, ¿dice así? No. ¿Quién acabó de escribir? Moisés. Acabó de escribir las palabras de esta ley en un ¿qué? En un libro. Moisés no escribió en tablas de piedra. Moisés escribió la ley que Dios le dio ¿en qué cosa? Me detengo un momentito allí. El pueblo de Israel iba atravesando el desierto y Dios le había dado una cantidad de leyes aparte de los 10 mandamientos para que supiera el pueblo cómo comportarse. Iba 1 millón de personas caminando por el desierto. Cuando a alguien le daba deseo de ir al baño, la ley de Moisés decía qué había que hacer. ¿Quién sabe qué había que hacer? ¿Nadie lo ha leído? Había que buscar una varita de un árbol y con esa varita había que abrir un hueco en el piso y allí uno hacía su necesidad. ¿Y qué hacía después? Lo tapaba. ¿Por qué razón? Porque era una ley sanitaria. Cuando una mujer tenía sus días de menstruación, allí dice lo que tenían que hacer. Tenía que salir fuera del campamento. Señores, estamos hablando cuando no existían las medidas sanitarias que hay hoy. Y estamos hablando caminando por el desierto. En el libro de Moisés decía, esas mujeres tenían que salir fuera del campamento y estar allí hasta que ellas ya estuvieran bien. Entonces se bañaban y regresaban otra vez al campamento. ¿Habían leído eso o no lo habían leído? ¿Medidas qué? Sanitarias. Cuando ya llegaran a la tierra prometida y empezaran cada uno a labrar su campo, y digamos uno tenía una milpa de maíz, así se dice, de maíz, sembrado de maíz,
y el buey de otro se metía en su sembrado y se comía la mitad porque se metió una noche y se comió la mitad del maíz. La ley de Dios de los 10 mandamientos no decía nada que hacer, pero la ley de Moisés, ¿qué? Sí. Y decía cómo tenías que devolverle a tu vecino lo que se había comido tu animal. Sucesivamente una cantidad de cosas. Por eso la ley de Dios de los 10 mandamientos se escribió solamente en 2 tablas de piedra, porque eran 10 mandamientos nada más. Mientras que la ley de Moisés hubo que escribirla ¿en qué? En un libro. ¿Ya se van dando cuenta, mis hermanos? Vamos a regresar otra vez a la ley de los 10 mandamientos para ver qué material se usó. Allí le puse los versículos, no tenemos que buscarlo, mi hermano, porque eso lo sabemos todos nosotros de memoria. ¿Cuál fue el material usado para escribir los 10 mandamientos? Tablas de piedra. ¿Cuál fue el material que se usó para escribir la ley de Moisés? Un libro. Hizo un libro. Bien, todo esto lo estoy haciendo así como masticadito, para que se den cuenta que tienen que ir separando una ley de la otra ley. El contenido que tenían las 2 leyes, aquí está la clave. Deuteronomios 5, del 7 hasta el 22, dice que solamente había escrito allí 10 mandamientos. Y aparecen allí. Dice, yo soy desde el 6... Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, dice el 9, no te inclinarás a ella. Velo subiendo, dice el 10, que hago misericordia a millares, etcétera. El 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El 12 dice, guardarás el sábado. Ahí dice día de reposo, porque en algunas Biblias viene un asterisco. Fíjense ahí al lado donde dice reposo. Ese asterisco que aparece ahí, si ustedes lo buscan en su Biblia, al pie de la página, dice aquí equivale a sábado. ¿Está claro? ¿Alguien lo tiene así en sus Biblias o no? Levante la mano el que lo tenga así en sus Biblias. Hay varios hermanos aquí. Entonces estamos bien lo que estamos diciendo. Mírenlo ahí. Aquí equivale a ¿qué? A sábado. Así que la traducción correcta de ese versículo sería, acuérdate del sábado para santificarlo. Y dice el 13, 6 días trabajarás, etcétera. El 14, pero el 7º día es reposo ¿para quién? A Jehová tu Dios. Y así viene hablando de los mandamientos que estaban en la ley de piedra que escribió Dios con su propio ¿qué? Dedo. Pero vamos a pasar a la otra ahora. Vamos a ver la ley de Moisés, lo que contenía. Primera de Crónicas 23, 31. Y allí le puse en el subtítulo, le puse ritos, ¿qué más? Fiestas, comidas y bebidas. Así que, Primera de Crónicas 23, 32, dice, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes, ¿es ese? Pero es Primera de Crónicas 23, ¿sí? 31. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, ¿qué más dice? Lean conmigo. Lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su ¿qué? Atención, mírenme todos ahora. La ley de los 10 mandamientos escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios tenía ritos, tenía fiestas, tenía comidas y bebidas. No. ¿Dónde estaba escrito eso? En un libro que escribió ¿quién? Moisés. También se conocía como la ley de Dios, no olviden. ¿Para qué? Por ejemplo, yo recuerdo que en la ley de Moisés decía que cuando llegara la fiesta de la Pascua,
tenían todos que salir al campo, matar un corderito y comerlo ¿con qué condimento? ¿Quién recuerda? Hierbas amargas. ¡Wow! ¿Y por qué hierbas amargas? ¿Por qué no le echaban comino y le echaban ajo y cebolla? ¿Por qué? Para que cuando los hijos que iban naciendo, que no conocían la historia, preguntaran y le dijeran, mamá, ¿por qué esto sabe tan amargo? Entonces ellos le iban a recordar la amargura que pasaron cuando eran esclavos, ¿dónde? En Egipto. ¿Se dan cuenta? Si yo les hago la pregunta a ustedes a esta altura del estudio, la ley de los 10 mandamientos de Dios hablaba de comidas y bebidas, ¿qué ustedes me responden? ¿No? Entonces, ¿cuál habla de las comidas y bebidas y fiestas? ¿Cuál? La ley de Moisés. Oh, vamos aprendiendo. Segunda de Crónicas 8, 12 y 13. 12 y 13, dice así: entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que se ofreciesen cada cosa en su ¿qué? En su día, conforme al mandamiento de ¿quién? Entonces esto que estamos leyendo aquí estaba ¿en cuál ley? ¿En la ley de Dios o en la ley de Moisés? En la de Moisés, dice allí. En los días de reposo, en los sábados también, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes 3 veces al año. Esto es en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana y en la fiesta de los tabernáculos. Se presta a confusión. Mírenme todos acá, quiero que me miren todos. Se presta a confusión de que habían otros sábados que no eran el 7º día de la semana, que eran los sábados rituales o ceremoniales. ¿Quién cumplió año en estos días? A ver, ¿quién ha cumplido año en estos días? Levante la mano. ¿Nadie? Tú, ven acá. Ven acá y ayúdame en esta parte. ¿Qué día cumpliste año? ¿Cuál fue? No te oigo, dilo alto. Julio 3. ¿Qué día de la semana cayó tu cumpleaños? Lunes, martes, miércoles, jueves. Lunes. ¿Cayó lunes? Alguien que busque el calendario ahí en el teléfono rápido. Así que fue junio, ¿qué? 13. Junio 3. ¿Qué día de la semana cayó? Lunes. Gracias, mijo. El próximo año, el cumpleaños de este niño va a caer martes. Y el otro año va a caer ¿qué cosa? Miércoles. Lo mismo sucedía con las fiestas del pueblo de Israel. Había veces que una fiesta caía, digamos, un lunes. Y ese lunes, aunque era un sábado ritual o ceremonial, se guardaba igualito que el sábado del 7º día de la semana. Igualito. Pero era lunes. Y al correr de los años, llegaba que la fecha de ese día feriado de fiesta, de ceremonia, caía un sábado del 7º día de la semana. Y entonces el pueblo de Israel le llamaba a ese sábado un sábado doble. Eso no viene en la lección, escríbanlo si quieren. ¿Un sábado qué? Doble. ¿Por qué? Porque era el 7º día de la semana, pero además ese día comenzaba ¿qué cosa? Una fiesta o una ceremonia nacional del pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Entonces, cuando vemos en la Biblia que habla de que los sábados y las fiestas y las ceremonias quedaron clavadas en la cruz, ¿está hablando del 7º día de la semana o está hablando del sábado ceremonial? Ahí es donde se confunden nuestros compañeros.
Quiera Dios que este estudio, cuando llegue a ellos, el Espíritu Santo de Dios los pueda iluminar y se den cuenta que lo que están enseñando en sus iglesias, a que el día sagrado es el domingo, es un error grave. Porque el sábado no hay quien lo cambie y se los voy a demostrar con la Biblia. Hay más versículos allí que les puse, vamos a avanzar en honor al tiempo. ¿Dónde se guardaba la ley de los 10 mandamientos y dónde se guardaba la ley de Moisés? Dice Primera de Reyes 8:9. A ver, ¿dónde se guardaban las tablas de piedra que dio Dios, escritas con qué? Con su dedo. Dice allí, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Ahora si yo les pregunto, a ver a ustedes dos, ¿qué había dentro del arca? Según ese versículo que había, ¿la ley de Moisés estaba guardada dentro del arca? No. ¿Cuál era? Los 10 mandamientos, tablas de piedra. El arca era un mueble sagrado del santuario. Y Dios dijo, guárdenlas allá adentro del arca. Pero Deuteronomio 10:5 también lo menciona. Vamos a leerlo. Deuteronomio 10, versículo 5. Dice, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. ¿Dónde puso Moisés las tablas de piedra que Dios le dio? Dentro del arca. Vamos a pasar ahora a ver dónde se guardaba la ley de Moisés. Dice Deuteronomio 31:26. Dice, tomad este libro de la ley y ponerlo a donde dice ahí, hermano, al lado del arca. Wow. Escuchen bien. Las dos eran ley de Dios, ¿sí o no? Sí, porque las dio Dios. Pero una tenía carácter transitorio, que era la ley de los ritos. Esos ritos prefiguraban cuando una persona cometía un pecado y venía allí a la puerta del santuario y le decía al sacerdote que estaba de turno ese día, yo cometí un pecado y quiero arrepentirme. Y el sacerdote le decía, ¿qué fue el pecado que cometiste? Y él le contaba. El sacerdote buscaba el libro de la ley de Moisés. Y allí decía, como cometiste este pecado, la ley de Moisés dice que debes traer una cabrita de 1 año, un cordero de 1 año. No puede tener ninguna mancha en su cuerpo, era blanco completamente. No podía tener una orejita caída, no podía tener una patita partida, porque ese cordero simbolizaba ¿a quién? A Cristo, el Cordero de Dios, que en algún momento de la historia iba a venir y morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si la persona no tenía fondos, dinero, como para comprar un corderito, entonces buscaban en la ley de Moisés y decía, bueno, trae 2 palomas. ¿Han leído eso o no lo han leído? Si no tenía dinero para traer 2 palomitas, decía, tráete 2 tortas de harina amasada. Y se ponían allí y era la ofrenda a Jehová. Extraordinario. ¿Dónde estaban esos ritos? ¿En la ley de los 10 mandamientos? A ver, Rosy, si me estás poniendo atención. ¿Estaba en la ley de los 10 mandamientos? No. ¿En qué ley estaba? En la de Moisés, la que estaba en un libro. ¿Vamos bien? ¿Alguien no ha entendido o vamos bien? ¿Cuál era el objetivo de las 2 leyes? Vamos a pasar allí a Romanos 7:7. Romanos 7:7.
¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera que no codiciarás. Atención todos ahí. ¿De qué ley está hablando? ¿Cuál de las dos leyes habla de la codicia? ¿Los 10 mandamientos o la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. ¿De qué ley está hablando este versículo? De los 10 mandamientos, porque dice no codiciarás. ¿Para qué sirve la ley según este versículo? ¿Alguna dama trae hoy un espejo que me preste un momentito? ¿Alguna dama trae un espejito? ¿Ninguna trae usted? Tráigamelo acá rapidito. Vi que habían como unas servilletas por ahí por algún lado. Préstame una acá. ¿Me ayudas? Venga acá. Uno nada más. Está bueno. Agarra esto, gracias mi niño, quédate ahí. Quiero que me pintes aquí un lunar bien bonito. Grande, algo grande. ¿Tengo un lunar ahí o no? ¿Tengo un lunar? Yo no me lo veo. Para poderme dar cuenta que tengo una mancha en mi cara, ¿qué tengo que hacer? Mirar un espejo. Ahora yo pregunto, ¿el espejo me limpia la cara? El espejo solamente me dice dónde está la mancha. Eso es la ley de Dios. La ley de Dios no te salva. La ley de Dios más bien te condena. Cuando has cometido ¿qué? Pecado. Entonces hago así yo y me veo, oye, me hiciste una mancha grande. Gracias. ¿Se ve la mancha ahora? ¿Por qué? Porque la ley, que es el espejo, me ayudó a ¿qué? A darme cuenta dónde estaba mi mancha. Adventistas del séptimo día, ¿la ley de Dios te salva? No. Adventistas del séptimo día, ¿por guardar la ley es que vamos a ir al cielo? No. Ahora, guardamos la ley exclusivamente porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Como una expresión de mi cariño hacia Cristo, una manera de decirle a Cristo, yo te adoro y te agradezco con todo mi corazón que moriste por mí en la cruz del Calvario. Por eso estoy aquí el sábado en la iglesia, en vez de ir el domingo. Porque yo quiero obedecer a Cristo, porque Cristo me amó a mí primero. Entonces yo guardo la ley de Dios no para salvarme, porque la ley no salva. Yo guardo la ley de Dios porque ya estoy salvo. Porque cuando conocí a Cristo, que Cristo me enseñó a través de su ley dónde estaban mis manchas, ¿qué yo hice con mis manchas, señores? ¿Qué yo hice? Me las quité. Por eso el versículo dice allí, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Así que, por el conocimiento de la ley, o por la ley es el conocimiento del pecado. Ahí se los puse. Así que dice, identificar el pecado y llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Vamos entendiendo este estudio? ¿Hay alguna duda? Vamos a buscar el 3:20. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque la ley no nos justifica, la ley lo que hace es que nos condena. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado.
Vuelvo a preguntar, ¿nos vamos a salvar porque guardamos la ley de Dios? ¿Nos vamos a salvar porque guardamos el sábado? No. Guardo el sábado porque ya estoy salvo, porque Cristo entró en mi corazón y me perdonó y cambió mi vida completamente. ¿Entendido? Vamos entonces ahora a ir al otro. Dejé un versículo ahí, ustedes lo leen después en su casa. El objetivo de la ley de Moisés, Deuteronomio 31, Colosenses 2, del 14 al 17. Este es el versículo donde se traba la carreta para algunos, porque no lo entienden. Pero yo espero que ustedes lo entiendan hoy y todos los que están viendo este video lo puedan entender también con la ayuda de Dios. 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Porque la ley de Moisés decía que cuando cometíamos un pecado, ¿qué teníamos que hacer? Llevar un corderito al templo. Así que nos era contraria. Una vez que Cristo vino y murió por nosotros y dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario, ya no hay que llevar corderitos. Nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. ¿Qué ley fue clavada en la cruz? ¿Los 10 mandamientos o la ley de Moisés? Y despojando, dice el 15, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, atención, ¿en qué cosa? Comida, ¿qué más? Bebida, ¿qué más? Días de fiesta, luna nueva o días de reposo o sábados. ¿De qué ley está hablando? Porque confunde un poquito que ahí menciona el sábado. Ah, pero ya les estudié que había unos sábados que no eran el séptimo día de la semana. ¿Eran sábados qué? Ceremoniales o rituales. ¿Está claro? Si yo les pregunto, en la ley de los 10 mandamientos, escrita en tablas de piedra, por el dedo de Dios que se guardaba dentro del arca, habían fiestas, ceremonias, comidas y bebidas, ¿qué ustedes me van a responder? No. ¿Dónde estaban? En la de Moisés. Entonces, ¿cuál ley fue clavada en la cruz? ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando nuestros compañeros pastores, confundidos, le aplican este versículo a la ley de los 10 mandamientos de Dios, están cometiendo un error enorme. Porque la ley de Dios no cambia. La ley de los 10 mandamientos de Dios no cambia, hermana. ¿La iglesia judía? No. La iglesia judía sabe esta diferencia. Lo que Satanás los tiene confundidos creyendo que el Cristo que vino y ya murió por nosotros y resucitó, no es el verdadero. Todavía ellos están esperando que nazca el verdadero Mesías. Pero ellos guardan la ley de Dios mejor que nosotros, hermana. ¿Qué les parece? Muy buena pregunta que hizo. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Dice 1 Corintios 5:7. Estoy hablando de la ley de Moisés, escrita en un libro que se guardó fuera de ¿qué? Del arca. 1 Corintios 5:7. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. Está hablando de la Pascua. En la Pascua se ofrecía un corderito.
Y la gente, antes de que Cristo viniera a este mundo, veían en la ley de Moisés la ordenanza que había que ofrecer el día de la Pascua, aunque cayera domingo, lunes, martes, miércoles, cualquier día. Era como un sábado sagrado para ellos. Y ese día había que matar el corderito porque simbolizaba que un día iba a venir el Cordero ¿de quién? El Cordero de Dios. ¿Por qué no matamos corderitos hoy día? Porque esa ley quedó clavada ¿dónde? En la cruz. Bueno, sí matamos corderitos, pero es para comer. No para hacer sacrificio, ni mucho menos. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Yo espero que después de este estudio, ustedes no tengan miedo de darle estudios bíblicos a otras personas. Porque eso es algo que está trabándonos como iglesia adventista. Que nuestros hermanos tienen miedo. ¿Ya lo tienen? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero que sin mancha y sin contaminación. Quiere decir que la ley de Moisés nos ayudaba a enfocarnos que un día iba a venir ¿quién? El Cordero de Dios. Pero una vez que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, la ley de Moisés quedó ¿qué? Clavada en la cruz. ¿Es fácil el estudio o no es fácil? Después que lo comprendemos, es bien fácil. Vamos a ver, pasen la página, la duración. La ley de Dios de los 10 mandamientos dice San Mateo 5, 17 al 19. San Mateo 5, 17 al 19. 17, pongan atención todos, este es Cristo el que está hablando, son palabras de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para ¿qué? Para cumplir. ¿Saben que ese versículo que está tan claro les traba la carreta a muchos cristianos? Fíjense lo que me dijo un pastor una vez. Dice, Amador, ¿no te das cuenta que el mismo versículo dice que Cristo vino a cumplir? Él cumplió por nosotros, ya nosotros no tenemos que cumplir. Digo, pastor, ¿eso es lo que tú entiendes con este versículo? Dice ahí que después que Cristo murió ya no tenemos que guardar la ley. ¿Eso es lo que dice? Leamos otra vez. No penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué dice esa primera parte? Yo no he venido para eliminar la ley. No he venido para destruirla. He venido ¿a qué? A cumplirla, a vivirla en mi propia vida. ¿Qué día iba Jesús a la iglesia, señores? ¿Cumplió eso o no lo cumplió? Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni qué más. ¿Saben por qué Jesús utilizó ahí la jota y la tilde? La tilde es el palito de la T. Si usted le quita el sombrerito a la T, ya no suena como T, suena como L. En el alfabeto hebreo, estos dos son los más insignificantes. La J y la tilde. Y Jesús dijo, ni lo más insignificante va a aparecer de la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni lo más insignificante pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Eso es lo que Jesús dijo en el versículo 18. Y dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Tú y yo como adventistas del séptimo día, mis hermanos, tenemos un compromiso sagrado. Y es de enseñarle esto a otras personas que no lo saben. Estoy curioso. ¿Quién de ustedes que me están viendo hoy aquí presentes en este lugar han tenido este estudio hoy por primera vez? Quiero ver las manos. Por primera vez. Por primera vez. Hermanos adventistas de muchos años, por primera vez conocen este estudio. Imagínense nuestros hermanos bautistas, pentecostales. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué otras iglesias? Presbiterianos. ¿Qué más? Luteranos, católicos, testigos de Jehová, que aprovechamos este momento para mandarles un saludo a todos ellos. Son nuestros hermanos y los queremos con todo el corazón. ¿Dije bien o no dije bien? Y con más razón, sabiendo que están confundidos. ¿Qué vas a hacer de hoy en lo adelante? Ya que conoces la realidad. Cuando un hermano te saque el versículo de Colosenses que dice que esa ley quedó clavada en la cruz, tú tienes el papel que te acabo de dar y le vas a decir, espérate un momentito, ven. Y vas a hacer lo mismo que yo te hice hoy aquí. Y enseñarle a que haga la diferencia entre una ley y la otra ley. Así que Jesús nos dice aquí en este versículo que ¿qué tiempo va a durar la ley de los 10 mandamientos? Para siempre. Ni una jota, ni un tilde va a perecer. Santiago 2, del 10 al 12. Este versículo está tremendo, el de Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere ¿en cuántos mandamientos? En uno. ¿Se hace culpable de cuántos? De todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no ¿qué? No matarás. ¿Cuál de las dos leyes es la que dice no cometas adulterio? ¿Cuál? ¿La de Dios o la de Moisés? La de Dios. No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de ¿qué? Miren el otro versículo, el 12. Así hablad y así ¿qué? Haced como los que habéis de ser juzgados por ¿cuál ley? ¿Por qué se conoce la ley de los 10 mandamientos como la ley de la libertad? Porque si la guardamos, vamos a ser libres. Bien fácil de ejemplificar. ¿Por qué esta pareja no está en la cárcel en este momento? ¿Por qué están aquí sentados, tranquilos y felices? ¿Por qué? Porque no han quebrantado ¿qué? Ninguna ley. Pero ahora cuando salgas, quieres hacer la prueba, llévate una luz roja, habiendo un policía parado allí, a ver qué pasa. Eso es lo que está diciendo este versículo. Que la ley de Dios, cuando nosotros la guardamos, somos verdaderamente ¿qué? Libres. Podemos descansar en paz. Porque nuestra mente, nuestra conciencia está en paz ¿con quién? Con Dios y con los hombres. Hay unos estudios extra que se los dejo allí porque ya son las 12:30. Dice, había otros sábados ceremoniales o rituales que no eran el séptimo día de la semana. Y ahí le pongo los versículos para que lo lean cuando lleguen a sus casas. Pero está bien claro allí. Conclusión, la ley de Moisés o la ley ceremonial o ritual fue de carácter transitorio hasta que llegara Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y consistía en leyes escritas por Moisés en un libro que indicaban fiestas, celebraciones,
ritos, comidas y bebidas, con la que el pueblo no olvidaría que un día vendría el Redentor prometido, el Cordero de Dios. Estudio adicional, dice allí, Isaías 66, ponme ese por favor, versículos 22 y 23. Este versículo es clave, hermanos. Este versículo es tremendo. 66. Vamos a leer los versículos 22 y 23. Dice el 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra, ¿qué? ¿Está hablando de este cielo viejo y de esta tierra vieja o de los nuevos? De los nuevos. Dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán. Está hablando en futuro. Permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán ¿cuántos? A adorar delante de quién. ¿Saben lo que quiere decir ese versículo, mis hermanos? Que cuando tú y yo estemos en el cielo con Cristo Jesús y llegue el sábado, nos vamos a reunir con las otras creaciones que Dios tiene. Porque dice ahí, ¿vendrán cuántos? Todos. Los ángeles van a estar allí presentes, los que nos cuidaron en esta tierra. Allí va a estar el Espíritu Santo, allí va a estar Cristo en persona, allí va a estar el Padre. Lo vamos a poder ver cara a cara, porque el pecado ya se acabó. ¿Qué día nos vamos a reunir según este versículo? El sábado. Vamos a buscar otro. Dice que algunos declaran que esta ley de los 10 mandamientos fue solamente para los judíos. Y yo les digo que no. En Isaías 56, versículo 1 al 7, nos vamos a dar cuenta al leerlo, que la ley de los 10 mandamientos fue ¿para cuánto? Para todos los hijos de Dios. Es más, antes de leer el versículo, mírenme acá todos. La ley de los 10 mandamientos le fue dada al pueblo antes de que tuvieran las tablas de piedra. ¿Desde cuándo se les dio el sábado a los hijos de Dios? Desde el Edén. Pero no pasó a ser en forma escrita porque no existía la escritura hasta la época de Moisés, unos 1500 años antes de que Cristo viniera a este mundo. Empezó los orígenes de las escrituras. Y dice así el versículo, desde el 1, así dijo ¿quién? Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el judío. ¿Dice judío ahí? Oh, bienaventurado el hondureño. ¿El cubano? Bienaventurado ¿quién dice ahí? El hombre. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer ¿qué? Pero fíjense que no para ahí. Dice el 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, el que no es judío, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, porque no soy judío. Ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol, ¿qué? ¿Quién me puede decir qué cosa era un eunuco? Los reyes antiguamente, cuando conquistaban una ciudad, hacían que todas las muchachas bonitas que fueran vírgenes se las trajeran delante a él. Y había
¿cómo se llama? Una fila de muchachas allí, decía, quiero esta, y aquella, la del pelo largo, y quiero esta, y quiero esta, y quiero aquella. Y esas eran sus mujeres. Y las llevaba para una casa especial que se llamaba la casa de las mujeres del rey. Y para que la cuidaran hombres que no fueran a pasarse y a tocarle a sus mujeres, le cortaban sus partes. Por eso dice ahí, dice, y los eunucos no digan soy un árbol ¿qué? No podían tener hijos, no eran hombres, siendo hombres no eran hombres. Lo más bajo en la escala humana era ser un eunuco. Y Dios lo que nos está diciendo en este versículo es, para todos sus hijos que guarden el sábado, aún los extranjeros y aún los eunucos que digan no puedo tener hijos, para todos, dice el versículo 4, así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mi sábado y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, porque ellos no podían tener hijos e hijas. Dice, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Súbelo un poquito. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo. Y en sus Biblias marquen ese pedacito que dice a todos. Márquenlo. Háganle un círculo así en sus Biblias. Porque ese versículo dice que el sábado es para ¿cuántos? Para todos. Dice a todos, dice ahí. Los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa va a ser llamada casa de oración de los judíos. ¿Casa de oración de quién? Todos los pueblos. Si yo les pregunto ahora, estamos en una discusión, y yo les digo, el sábado fue para los judíos nada más. ¿Qué versículo me van a enseñar ustedes? ¿Cuál? Isaías 56, del 1 al ¿qué? Al 7. ¿Está claro? Entonces, mis hermanos, ¿para cuánto fue el sábado? Para todos. Pero no olviden esto, y los que me estén viendo, no lo olviden tampoco, guardar el sábado no nos salva. El que nos salva es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero yo guardo el sábado porque Cristo me salvó primero. Y como agradecimiento no puedo hacer menos que obedecerle. Así que yo no guardo el sábado para ganar méritos delante de Dios. Yo guardo el sábado porque Cristo me perdonó. Es más, déjenme terminar con esto. Si algún día tú y yo y los que me están viendo vamos a caminar por las calles de oro de la nueva ciudad, no fue porque guardamos los 10 mandamientos. Va a ser porque Cristo nos perdonó. Pero eso no quiere decir que tengo libertad para no guardar los 10 mandamientos. No. Tengo un compromiso moral con mi Cristo de obedecerle y de respetarlo. Aunque eso no me salva, el que me salva es Cristo. Pero tengo un compromiso moral con Él. Bien, yo creo que está todo bien entendido y espero con la ayuda de Dios que esto les pueda servir a ustedes para que puedan dejar el miedo atrás y enfrentarse con cualquiera, un pastor de otra iglesia que quiera estudiar con ustedes. Acéptenlo. Acéptenlo. Porque con este estudio que les he puesto en sus manos, masticadito ya y picadito y bien definido de un lado y del otro, yo creo que nadie se va a confundir. Que Dios me les bendiga.
Vamos a orar. Querido Padre Celestial, yo he hecho mi parte en explicarle a estos hermanos y a aquellos que puedan ver este video de alguna manera dónde está el error. Y es que le aplicamos versículos que hablan de la ley ritual de Moisés a la ley de los 10 mandamientos de Dios. Por favor, Padre Celestial, danos capacidad, danos inteligencia para que podamos comprender dónde está el error y que podamos servirte mejor. Nos ponemos todos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Cantamos.